Salíamos del movimiento de los estudiantes del 68 y éramos más o menos comprometidos en política, entonces para nosotros esto era una novedad, que estábamos en una sociedad que parecía moverse a pasos mucho más rápidos de lo que era Europa. Europa para nosotros eran sociedades anquilosadas, donde no se podía cambiar nada. Eso habíamos visto con el 68. Y Latinoamérica era como una cifra, como una utopía en el horizonte, donde se pensaba que era un continente que se movía, que generaba nuevas soluciones a viejos problemas y cosas del estilo. La segunda vez me mandaron en el 74 a hacer un viaje de supervisión a todos los proyectos. Entonces ahí 3 meses me fui del Carchi al Macará. Yeah. Y vi todo y ahí me enamoré locamente de este país, me encantó. ¿Qué me impactó? Me impactó la biodiversidad, me impactó el paisaje, me impactó la gente, los Andes. Como soy de las montañas, entonces obviamente las montañas eran la maravilla. Y sobre todo también, como me interesaba eso de las lenguas, obviamente tenía un especial interés en las lenguas indígenas y en los pueblos indígenas. No se podía decir que eran carreteras. Yo todavía conocí la Panamericana, que bajaba de Tulcán, que era empedrada como empedrado de hacienda. Y me acuerdo la primera vez que bajé por la Panamericana, en Otón había una curva que no se podía tomar así nomás, porque el bus tenía que retroceder y adelante 5 o 6 veces. Entonces ahí había una virgen, la Virgen de Otón, y todos tenían que pagar un sucre para que la Virgen deje pasar. Era increíble, era todo mezclado con lo mítico, mágico. San Marcos es un barrio que no ha perdido su identidad en el contexto de la ciudad. El Matías en general un buen hombre. El Matías era un quiteño más, un querendón de esta ciudad, un estudioso de la ciudad. Y siempre diré, fue un buen vecino y un buen hombre de esta ciudad, y principalmente del barrio de San Marcos. Extraño la peña de los Jataris en la Ríos, donde uno iba a escuchar la música, que ya no existe. Y extraño tal vez esto, que la gente entonces era más familiar. Tú conocías mucha gente y te movías en esta ciudad como si fuera tu ciudad. No me gusta esta polarización que tenemos ahora, que vivimos, y que es como un muro intelectual que pasa por todo, por las amistades, por las familias. Dedicó mucho su vida a trabajar por la educación. Su casa es un museo de mapas antiguos. Tiene una biblioteca maravillosa y todo eso está aquí en San Marcos. Yo desde mucho tiempo tengo este hobby de los viajeros. Tengo todas las ediciones originales de estos viajeros que han venido al Ecuador. Y he escrito varias cosas sobre ellos, entonces obviamente hice un artículo sobre los viajeros italianos. Estando en Roma me ha sorprendido enormemente la noticia de la enfermedad y después de la desaparición repentina del gran amigo Matías Abraham. Nunca hubiera imaginado que se fuera de una manera tan imprevista un hombre de su calidad. Fue un amigo muy querido, un hombre de cultura, de una gran dignidad, de una enorme preparación. Creo que todos le debemos mucho, el Ecuador le debe mucho a este hombre que amó enormemente al país, se documentó sobre su historia, la hizo conocer, la difundió, aportó al mundo de la educación bilingüe y se nos fue así rápidamente, sin que pudiéramos siquiera despedirnos. Él nos decía, lo importante de la educación, Irma y Julio, es que los niños sean felices. Si logramos que los niños sean felices, aunque luego ni se acuerden siquiera de dónde estuvieron, su espíritu va a sanar y van a llegar lejos.
Sabemos que hoy Él va a ser esa estrella que alumbre y siga alumbrando este camino. Te extrañaremos mucho, querido Matías. Y donde estés, te extrañamos, Matías, y te queremos mucho. Muchas gracias. A poca distancia de aquí, 5 o 6 cuadras, vi por primera vez a Matías Abraham en el calor de la chimenea de Librimundi. Iniciamos nuestro diálogo. Un diálogo que tomó 45 años, hasta la víspera de su muerte, donde me mandó decirles que gracias a los amigos que se acuerdan de él, que eso le reconforta mucho, que se va muy contento porque su vida había sido de éxito. Matías fue esencialmente modesto. Matías se confundió con nosotros para convivir con nosotros. ¿Cuánto nos dio? ¿Cuánto nos dio en la educación bilingüe? ¿Cuánto nos dio al descubrir una nueva fase de la vida de este país? Matías representó al Ecuador, era el gran representante, el gran interlocutor ecuatoriano en la educación bilingüe, pero en sus ratos libres hacía absolutamente todo. Hacía las exposiciones, movía los museos, movía a la presidencia de la República, creaba y no paraba nunca jamás de crear. Creo que ahora nuestra obligación es mantener viva esta memoria de Matías y que necesita el país de esta luz, de este pensamiento, de esta generosidad para poder seguir adelante. En ejercicio de sus atribuciones, resuelve otorgar de manera póstuma la mención de honor por servicios relevantes a la ciudad Marieta de Ventimilla al señor Matías Abraham. Diálogo entre nosotros mismos. Matías es uno de los ejemplos más claros de la importancia de esa comunicación sincera, honesta, que va más allá. Yo en el 85, aquí con la cooperación alemana, empecé un gran proyecto de educación bilingüe y formamos los maestros, hicimos los textos, hicimos investigación lingüística y trabajamos en 100 escuelas, que era la primera muestra para empezar la educación bilingüe. Y en el 87 ya se instituyó aquí la Dirección Nacional de Educación Bilingüe, entonces la educación bilingüe se iba ampliando y al final... creo que en su mejor tiempo, en los 2000, tenía como 120.000 niños en 5.000 escuelas con 10.000 maestros, algo así. En el momento, lastimosamente, la educación bilingüe está estancada. Hablamos de educación bilingüe. Quichua-castellano. Quichua-castellano, pero también de los otros idiomas, donde hubo más tarde. En los otros tenemos 14 idiomas en este país, entonces en todos los otros idiomas también se hicieron intentos y proyectos, pero está decaído un poco porque como la nueva Constitución dice que todos somos interculturales y que toda la educación del Ecuador es intercultural, lo que nadie entiende lo que mismo implica y que mismo será, pero con eso se dijo, ¿y por qué los indios tienen que tener una cosa aparte? Entonces todos somos interculturales y ya, y con eso la educación bilingüe más o menos está muerta. Aquí, que éramos los pioneros, ya estamos lastimosamente acabando con eso. Matías fue un vecino muy querido, un vecino que era fascinado viviendo en el centro histórico de Quito, y por eso nosotros, cuando falleció, porque teníamos muchos proyectos por hacer con él aquí en el barrio, decidimos que su nombre se quedara plasmado aquí en una de las calles y escalinatas del barrio San Marcos, que es esta escalinata donde estamos, ¿así? Yo sí ofrezco que desde la Secretaría podamos acercarnos a la asociación del barrio para tratar de trabajar y identificar estos espacios y tratar de activarlos de manera permanente, no solo que sería el aniversario de Matías o cosas así, sino que sea un proceso permanente porque, como decía José Antonio González, la historia se encarna en